Saludamos al doctor Fausto Camacho. Él fue consejero del Consejo Nacional Electoral, realiza actualmente consultoría política y es sobre todo parte de un nuevo colectivo ciudadano denominado Voces por la Democracia. Al tiempo de darle la bienvenida, doctor Camacho, y antes de entrar en materia sobre todo lo que se está dando en el país, cuéntenos qué es Voces por la Democracia, quiénes lo integran y qué propósitos persigue. Su micrófono, por favor. Voces por la Democracia, quiénes lo integran y qué propósitos persigue. Buenos días. Buenos días. Efectivamente, le agradezco por su invitación. Y bueno, el colectivo Voces por la Democracia surgió hace aproximadamente año y medio, con el propósito en esa ocasión de hacer un acompañamiento cercano al proceso electoral del año pasado. Bueno, y en esas circunstancias, pues cumplimos una labor de acompañamiento del proceso, un acompañamiento crítico, vertical, muy coherente nos parece, que alertó de manera oportuna en varias ocasiones de decisiones por fuera de la norma legal que eran asumidas sea por la autoridad electoral, el Consejo Nacional Electoral, o en otros casos por algunos de los actores políticos, cumpliendo una función pues que nos permite ejercer el derecho al control social establecido en la Constitución de la República. Esta razón inicial de nuestra conformación pues dejó de existir y había dos opciones: o nos manteníamos o simplemente habíamos cumplido la razón para la cual existimos. Luego de un análisis interesante, vimos que la experiencia era positiva y que valdría la pena, pues en medio de una crisis de institucionalidad democrática como la que vive nuestro país, darle opciones desde una óptica de la ciudadanía al país y a los actores para tratar de superar esa crisis. Y en esa razón dijimos, pues, hagamos una presencia durante los meses o años venideros en ese sentido. La crisis se fue agudizando cada vez más y concluimos en la posibilidad de buscar un camino para superarla y dijimos, seguramente esta opción, la consulta popular de iniciativa ciudadana, es la mejor. Luego explicaremos de manera mucho más profusa o más detallada los contenidos de esta propuesta. Pero respondiendo a su inquietud de quiénes somos, en general somos personas que hemos actuado, la mayoría, en el quehacer público. Lo hemos hecho apegados siempre a nuestros principios de ética, en el ejercicio de lo público, al principio de que la mejor opción que se tiene es actuar apegado irrestrictamente a la Constitución y la ley. Somos un colectivo plural, no partidista, donde efectivamente de por medio está simplemente el interés democrático y ciudadano de recomponer las instituciones que mal funcionan en nuestro país. Entre otros la integramos quien habla, Fausto Camacho, el doctor Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, la doctora Ana Abril, en su momento ministra jueza de la Corte Suprema de Justicia, dirigentes del movimiento feminista como Paquita Morejón o Dolores Padilla, nuevos elementos que se han incorporado al quehacer público como la economista Karina Ponce o David Alejandro Simba, comunicador social, y en fin, Anunciata Valdés en Guayaquil nos acompañan diferentes otras personalidades que tenemos como propósito aquello, y como si usted analiza con detenimiento la vertiente política, si cabe el término, o de concepciones, más allá de que creo que casi ninguno de nosotros tiene hoy por hoy militancia, es diversa. No apadrinamos un proyecto político, sino apadrinamos pues la posibilidad
de una sociedad en donde la democracia sea el eje vertebrador de nuestra conducta. Además de estos propósitos cívicos, ¿tienen ustedes en el mediano o largo plazo aspiraciones electorales? No, por el momento no es la razón de ser. Aquello, con toda seguridad, ninguno de nosotros terciará. En todo caso, es libertad de cada uno como candidatos en las elecciones venideras. Así que no nos hemos constituido con ese propósito, más allá de respetar el derecho individual de cualquiera de nosotros a optar dentro de su vida por lo que cada uno quiera. Una vez que sabemos con qué... como colectivo. Una vez que sabemos con quién estamos conversando, doctor Camacho, me refiero a las intenciones, sobre todo, de este nuevo movimiento ciudadano Voces por la Democracia. Entremos en materia. La situación actual del país es clara para todos. Ecuador clama por cambios. Hay preocupación en materia de seguridad, en un primerísimo lugar, en materia de salud, de educación. Se exigen mejores condiciones de gobernabilidad. Se ve con reticencia el manejo económico del gobierno, que ha puesto la máxima prioridad, evidentemente, en resolver el déficit fiscal, postergando ingentes necesidades en otros temas sensibles. La pregunta es, de acuerdo con su criterio, ¿hacia dónde pretende ir el gobierno hoy con estos cambios en el gabinete y también con esa relación aún poco clara que se está dando con la Asamblea? Mire, el gobierno, el presidente Lasso tiene las potestades constitucionales de su cargo como primer mandatario para tomar las decisiones que él crea convenientes. Y cómo conforma su gabinete o qué tipo de políticas impulsa, pues es su derecho. Sin embargo, creemos que no existe acierto respecto de satisfacer las más, digamos, sentidas necesidades de los ecuatorianos y ecuatorianas. La crisis de gobernabilidad está dada, entre otras cosas, por una falta de actitud en la sociedad, que se refleja obviamente en las instituciones, de diálogo, de concertación, de la posibilidad de construir propuestas que hagan que los ecuatorianos y ecuatorianas tracemos un rumbo hacia resolver esos conflictos, pero fundamentalmente desde nuestra perspectiva necesitamos un rumbo que nos permita conseguir un funcionamiento adecuado de las instituciones republicanas, como la propia Asamblea, como el propio Ejecutivo, las superintendencias, los órganos de control, en fin, la justicia, a no dudarlo, la justicia que muestra el déficit en el cumplimiento de las aspiraciones y del deber ser de un sistema de justicia, lo que viene sucediendo desde muchos años, pero hoy, digo, la muestra es los últimos acontecimientos alrededor de esto, porque nos dicen que a gritos necesitamos cambios. Ahora, doctor Camacho, muy buenos días. Precisamente lo que usted manifiesta es el sentir de todos los ecuatorianos y las ecuatorianas, cambios. Nos preguntamos, sin embargo, ¿cuál es el camino para estas transformaciones, para poder salir de esta honda crisis que estamos viviendo? Diferencias en algunos momentos irreconciliables entre el Ejecutivo y el Legislativo, lo que pasa dentro de la propia Asamblea Nacional. Recientemente ya la creación de esta comisión pluripartidista, que al parecer va definitivamente a concluir con la destitución de Guadalupe Llori como presidenta, entre otras circunstancias. Usted ya manifestó lo que pasa con la justicia y otras organizaciones e instituciones. Nos preguntamos cuál es el camino. La consulta popular es el camino. En su momento se hablaba de una muerte cruzada. En algún momento llegó a sonar con fuerza la idea de una muerte cruzada. Al parecer el presidente de la República descartó esta posibilidad y se empezó a hablar nuevamente de una nueva consulta popular. ¿Usted considera que este realmente puede ser un camino que pueda contribuir en este caso para ir abriendo espacios que permitan
superar estas crisis que estamos viviendo? Dos cosas muy puntuales. La mal llamada muerte cruzada no es un diseño institucional válido para un sistema presidencialista. La disolución de la Asamblea es propio de los sistemas parlamentarios que fundamentalmente funcionan en Europa, donde pues termina el gobierno en su conjunto, el electorado se pronuncia y se reconstituye un nuevo gobierno para un periodo normal de gobierno. El diseño hecho en Montecristi no es bueno, no funciona, no ha funcionado, no se ha aplicado nunca, pero en caso de aplicarse no resolvería en absoluto la posibilidad de la solución de conflictos de la naturaleza que hoy vivimos. Y la consulta popular, que es otro mecanismo que está reconocido en la Constitución, pues ha sido a lo largo de estos 43 años de democracia, desde el año 78 a la fecha, ha sido utilizado 11 veces por diferentes gobiernos, donde los ecuatorianos nos hemos pronunciado sobre diferentes aspectos, los más variados aspectos, y se ha pretendido conseguir a través de ello superar las respectivas crisis porque normalmente las consultas nacen alrededor de crisis, alrededor de proyectos políticos concretos, y efectivamente pues han tenido resultados positivos o negativos en razón de fundamentalmente la iniciativa de las consultas. ¿Quiénes son los que han propuesto las consultas hasta el día de hoy? Los presidentes de la República, porque esa es su facultad en todo caso, ¿ya? Pero entonces la propuesta siempre está sesgada de un interés político partidista, de una forma de concebir el mundo y el gobierno. Y eso ha hecho que en mayor o menor medida los temas planteados se sintonicen con las necesidades reales y urgentes de la población, y muchas veces se dejen de lado en perspectiva procedimientos que podrían resolver a mediano y largo plazo, entiéndase en este caso, fuera inclusive del ejercicio del convocante a la consulta, me refiero al ejercicio del gobierno, pero que podrían hacer que a la sociedad le interese. Ahora, doctor Camacho, entonces, ustedes lo que pretenden es justamente proponer una consulta popular desde la sociedad, desde la ciudadanía. Pues conocimos sobre este grupo ciudadano Voces por la Democracia cuando lanzaron su iniciativa para una consulta popular que comprendía una enmienda constitucional y que tenía en el foco posiblemente desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y entrando en este punto, quisiera preguntarle muy directamente, ¿considera usted que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social actualmente está cooptado por el Ejecutivo? Yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está cooptado por intereses diferentes a los del país. En unas ocasiones un ejecutivo, otro ejecutivo, movimientos y partidos políticos que actúan alrededor de ese órgano, lo cual es natural, sin embargo, absolutamente inconveniente, porque el diseño constitucional del 2008 respecto de la designación de las autoridades no es funcional. Fracasó durante todo el tiempo que ha sido implementado, de tal suerte que sí, nosotros estamos convencidos que una salida mucho más legítima para superar los momentos actuales de crisis y en perspectiva es una consulta popular ciudadana, donde uno de los ejes, usted lo ha dicho, es el modificar la forma de designación de las autoridades. En concreto, creemos que nunca más ese Consejo de Participación Ciudadana debe designar autoridades, porque los procedimientos establecidos en la Constitución y la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana pues simplemente no permiten que exista independencia, imparcialidad en los procesos de selección. Y creemos que tienen falta de legitimidad al ser un organismo absolutamente desprestigiado a lo largo del tiempo, incluido la etapa actual. De tal suerte que la propuesta nuestra en ese sentido está en la modificación, enmienda, como usted les dice, constitucional. No avanzamos más allá de la enmienda porque
queremos plantear solo lo que es posible modificar a través de consulta popular. Y entonces lo que se puede es, manteniendo el Consejo y dedicándole a la lucha contra la corrupción y el fomento de la participación ciudadana, quitarle la función de designar autoridades y que éstas sean designadas a través de un nuevo procedimiento con postulación pública, importante componente de control social para conformar una comisión de selección en cada caso, en cada nombramiento de autoridades, y que esa comisión pues esté integrada por representantes de la academia, de la sociedad civil, de los colegios profesionales que tengan relación con la autoridad que se va a designar y efectivamente entreguen una calificación de los mejores postulantes, los 6 mejores postulantes, 3 mujeres y 3 varones, para que la asamblea, en función de esos nombres y de ningún otro, proceda finalmente a la designación de la autoridad y su subrogante. Es decir, en un ejemplo hipotético, el contralor y su subrogante, o la fiscalía y su subrogante, o el defensor público y su subrogante, para que entonces adquieran legitimidad desde la perspectiva del órgano legislativo, donde recae la mayor expresión de soberanía popular y pluralidad en la representación. Doctor Camacho, esta es la propuesta en ese caso. Doctor Camacho, la conformación de estas comisiones, que a su vez serían las encargadas de plantear los nombres para de las personas que llegarán a las distintas instancias, ¿estaría en manos del mismo Consejo de Participación? El Consejo de Participación no vuelve a participar, si cabe el término, en estos procesos. ¿Quién se encargaría entonces de conformar estas comisiones, de hacer la evaluación de estos 3 hombres y estas 3 mujeres? La valoración harán las comisiones. ¿Cómo se constituirán las comisiones? Pues eso tiene que estar establecido en la Constitución y en las respectivas leyes, ¿no es cierto? Básicamente en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para que efectivamente, con la independencia del caso, pues las universidades digamos, designen sus respectivos representantes, los colegios profesionales hagan lo propio, la sociedad civil haga lo propio, la asamblea tenga una delegación también y efectivamente el Ejecutivo. ¿Por qué estas 2 instancias estatales? Porque finalmente tienen origen en la soberanía popular. No se olvide que son las únicas instancias estatales de ese nivel, nacional me refiero, que nacen del voto y de la confianza de los ecuatorianos. Esa combinación entre estas delegaciones estatales, ¿no es cierto?, y un número bastante mayor de una delegación desde la sociedad civil, serán las que en cada caso y con nombres distintos y representaciones distintas, me refiero a la comisión de selección, pues constituyan el equipo que no es que escoge en términos a su libre albedrío, no, escoge en función de los méritos, de la formación, de la ética pública, de la probidad notoria y obviamente de procesos de oposición a los 6 mejores. Y esos 6 mejores pasan a la Asamblea. Serán cambios a futuro, posiblemente de largo plazo, doctor Camacho. Quisiera ir nuevamente a la situación del momento en el país, a todas estas incógnitas que se están manejando y que están influyendo en la política ecuatoriana. Y en esto quisiera preguntarle cuál ha sido el análisis, cuáles las conclusiones del colectivo ciudadano Voces por la Democracia, o si no lo han consensuado, las suyas, sobre el habeas corpus en favor de Jorge Glass. ¿Es esto parte de alguna maniobra política que implica las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo? Mire, nosotros inclusive hemos hecho un pronunciamiento respecto de un procedimiento que nos parece absolutamente ilegítimo, fuera de lugar respecto de la norma constitucional, de la norma legal y obviamente del deber ser, porque en los actos de los funcionarios públicos no deja de estar presente la ética en el ejercicio del cargo público. Hay una evidente afectación a esa probidad,
a esa ética y obviamente a la Constitución y la ley. Y desde esa perspectiva hemos rechazado a todos los actores intervinientes en ese proceso. Y hemos señalado críticamente aquello y hemos encontrado justamente ese proceso de un habeas corpus irregular como un elemento de juicio más que nos da razón en la necesidad de ir a reformar la justicia en el Ecuador. No podemos pensar en la posibilidad de la construcción de una sociedad democrática y de un sistema democrático si es que no depuramos del sistema judicial a quienes están permeados por la corrupción, por los intereses particulares, por los intereses partidistas y que echan abajo la posibilidad de regenerar confianza que hoy no lo tiene la población en el sistema de justicia. Hay que hacer dos cosas fundamentales. La primera, una en perspectiva de mediano y largo plazo, estatuir la escuela judicial para que la escuela judicial establezca cursos de posgrado o convenga aquellos cursos con las universidades que se puedan acreditar para que las personas que quieran ingresar a la función judicial para ser jueces hagan un posgrado, que aprendan a ser jueces, pero ese posgrado, ese curso de al menos 2 años, debería estar acompañado de una práctica concreta en las judicaturas, donde los estudiantes entonces se empapan de cómo funciona el sistema judicial y no son parte todavía de aquel. En cualquier sociedad del mundo o cualquier sociedad aquí en este país, si una empresa necesita un comunicador, ¿qué busca? El mejor profesional para encargarle la comunicación. O si necesita un médico, un hospital, ¿qué busca? El mejor médico o los mejores médicos con su formación. Porque si necesita un cardiólogo, no contrata a un pediatra. Entonces, si necesitamos un juez, no podemos contratar, ¿no es cierto?, simplemente un abogado. Tenemos que contratar un abogado que haya aprendido a ser juez. Esa es condición básica para ingresar a la función judicial. Claro, los efectos, una vez que esto se aplica, se verán a lo largo de los años, pero en algún momento tenemos que iniciar. Y un segundo elemento más coyuntural y no menos importante es emprender en un proceso de evaluación de los funcionarios judiciales, jueces, fiscales, peritos, defensores públicos, para efectivamente ubicar a quienes, por conflictos de intereses, por falta de probidad, por diferentes otros actos reñidos con la ética, con la probidad notoria y con el deber ser de la función judicial, deban ser separados de la función judicial. Quienes no pasen aquella prueba de control de calidad, si usted quiere, ¿no es cierto?, deben ser separados de la función judicial y abrir la posibilidad efectivamente a que se produzca un cambio. ¿Quién debe hacer este proceso? Un nuevo Consejo de la Judicatura, en donde ya no existan más delegaciones de nadie, de ninguna función ni de ninguna entidad. No puede ser que el Ejecutivo, que la Defensoría Pública, las funciones diferentes a la judicial y la propia Corte tengan delegados en el Consejo. El Consejo es un grupo de autoridades, me refiero al de la Judicatura, que deben ejercer control disciplinario, control del deber ser, ¿no es cierto?, de la ética pública, de la ética en el ejercicio de lo público, tal vez es más correcto la forma de señalarlo, y de la probidad notoria. ¿De quiénes? De los jueces y fiscales. Por tanto, deben mantener distancia, independencia absoluta en su origen de los entes que van a ser, o de las personas que constituyen los entes que van a ser controlados. Doctor Camacho. Este Consejo debe designarse conforme lo habíamos señalado en la modificación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y sus funciones, con el mismo procedimiento. Igual procedimiento estamos proponiendo para absolutamente todas las autoridades de control,
y obviamente también para el propio Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Doctor Camacho, el tiempo lamentablemente se nos agota. Quisiéramos preguntarle, ya cerrando este diálogo, sobre lo que estamos viendo nuevamente. Analistas y políticos que estuvieron por Lasso, particularmente en la segunda vuelta electoral, me refiero a personas como César Montúfar o Fernando Villavicencio, hablan del gobierno de Lasso como un gobierno fallido. Señalan que está desperdiciando una gran oportunidad de cambio en el país. ¿Coincide usted con esto? ¿O es usted de quienes piensan que en los 3 años que vienen se podrán ver más aciertos y por dónde podrían verse estos aciertos? Mire, yo en lo personal, este no es un tema consensuado en el colectivo, pero creo que coincidiremos la mayoría, pues efectivamente el gobierno no llegó a entender la necesidad de constituir una propuesta nueva para recomponer el país. Aquella enunciado, digamos que no ha pasado de ser un enunciado político, con un alto contenido político, pero poco contenido práctico, de producir el encuentro, efectivamente no ha funcionado, no se ha aplicado, no existe esa concepción de buscar un diálogo que construya una nueva propuesta. Porque no se trata de buscar un diálogo para hacer simplemente lo que fue la propuesta original del presidente Lasso. Se trataría, o debería haberse tratado, creo que es tarde, buscar un diálogo que nos conduzca o que le conduzca al país a encontrar una propuesta consensuada que ponga atención a los problemas fundamentales y que ponga atención a la posibilidad de ir recomponiendo un sistema democrático, donde la oposición es legítima, pero no debe ser obstruccionista, donde el Ejecutivo no debe encerrarse en su propia propuesta y nada más, sino buscar de manera conjunta, si hablamos de la relación ejecutivo-legislativo, buscar los puntos de acuerdo, poner de lado los desacuerdos, al menos hasta que las cosas empiecen a fluir. Pero obviamente lo que está sucediendo en el país no parecería ser que no está enfocado hacia allá, y por eso pues no es solución per se y que produce efectos milagrosos ninguna cosa como la propia consulta popular. Muchas gracias, doctor Camacho. La consulta no es sino una opción para encontrar una nueva oportunidad de construir democracia y conducta democrática en el país. Este es el criterio básico que... Gracias, doctor Camacho. El tiempo lamentablemente se nos ha agotado. Gracias por su presencia. El doctor Fausto Camacho fue consejero del Consejo Nacional Electoral y en esta mañana lo hemos tenido como portavoz del colectivo ciudadano Voces por la Democracia.